El Quijote de Cervantes y la tradición literaria hispano-grecolatina, una obra clave para la humanidad. El Quijote de Cervantes es una obra tan importante para la inteligencia humana que ninguna persona puede vivir en condiciones saludables sin conocerla como es debido. Con el fin de informar de forma abierta y gratuita a todo el mundo del poder intelectual de esta novela, clave en la historia de la humanidad, grabamos y difundimos esta serie de contenidos críticos e interpretativos. Iniciamos con este audiovídeo una serie de emisiones en Internet destinadas a la interpretación del Quijote de Cervantes. De este modo, queda a disposición de toda persona interesada mi pensamiento crítico sobre esta novela, en la que se contiene la matriz y el genoma de la literatura universal. Quien conoce el Quijote de Cervantes conoce todos los secretos posibles de la literatura y es capaz de interpretar con solvencia cualesquiera otras obras literarias, así como textos de todo tipo, por complejos y engañosos que resulten. El Quijote es, también, el principal antídoto contra los idealistas, los timadores y los impostores y sofistas de todo tiempo y lugar. Tú eliges en dónde quieres estar, si en un tercer mundo semántico o con nosotros. Comenzamos. Todos los españoles comunes y corrientes, estos que no nacimos de las élites ni queremos formar parte de ellas, somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote. Hoy se interpreta el Quijote desde criterios construidos por la anglosfera y se ven las cosas de forma muy distorsionante. Esto ha hecho la edad contemporánea, es decir, la edad de la anglosfera. Sin embargo, el Quijote es una obra de la edad moderna, es decir, de la edad de la hispanosfera. Juzgar al uno desde los criterios de la otra es desconocer qué es la anglosfera y no saber qué es la literatura. Cuando anglosfera y hispanosfera hablan de literatura, hablan de cosas completamente diferentes, pero la hispanosfera no lo sabe. Los teóricos de la literatura de la hispanosfera piensan, hablan, escriben, publican, actúan, tratan de hacer méritos a uno y otro lado del Atlántico, a imitación de los teóricos de la literatura de la anglosfera, pero no lo saben. Ignoran las consecuencias de una subordinación tan mimética como la tebrosa. La teoría literaria de los hispanos contemporáneos es el mayor acto de ventriloquía de la historia, pero no lo saben. La teoría literaria de la hispanosfera ostenta, generación tras generación, como un estandarte de vanguardia y parenética modernidad, los nombres de Derrida, Barthes, Gadamer, Deleuze, Eagleton, Couler, Foucault, Gillis Miller o cualquier otro de sus sinónimos. Pero no sabe por qué, y no lo sabe porque ignora muchas cosas, aunque solo dos de estas múltiples incipiencias sean en extremo importantes, acaso las más singularmente importantes. En primer lugar, ignoran la tradición literaria hispano-grecolatina, porque han reemplazado anglosajonamente los estudios literarios por los estudios culturales. Ya hemos dicho que la cultura es la invención de aquellos pueblos que carecen de literatura. Y en segundo lugar, ignoran que su idea y concepto de literatura es totalmente anglosajón, es decir, conciben la literatura como una forma de cultura, una cultura de autoayuda posmoderna, valga la redundancia, de entretenimiento propio de un tercer mundo semántico o simplemente como un negocio editorial destinado al consumo lisérgico y masivo. Digámoslo directamente, que es lo peor que se puede decir desde el hispanismo sobre una concepción o interpretación literaria, pues hay algo necrótico que tienen en común todos cuantos, como los anglosajones a los que me refiero. Evitemos generalizar en términos absolutos, niegan la realidad de estudiar científicamente la literatura, una idea de literatura por completo anglosférica, irracional y luterana. Y esta visión, más bien esta alucinación o apofenia que nace de una inveterada incompetencia metodológica, es absolutamente incompatible con la tradición literaria hispano-grecolatina y desde luego con la hispanidad.